La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Días pasados, cuando la fiscal general compareció ante el Parlamento por cuestiones presupuestales, advirtió que si no fortalecemos la Fiscalía y la Justicia, dentro de unos años vamos a tener muchísimos problemas, en inequívoca referencia al crimen organizado. Además de señalar que cuando atentaron contra ella en su casa el 28 de septiembre no la mataron por 15 centímetros, expresó que los fiscales están con temor y tienen razón. También dijo que el narcotráfico y su mundo ha penetrado el Poder Judicial y llamó a tomar medidas y medidas serias. Más allá de la circunstancia personal que vivió Ferrero, su llamado apunta a reforzar presupuestalmente a la Fiscalía. En el mensaje original que envió el gobierno al Parlamento, la Fiscalía había solicitado 19 cuestiones, de las cuales únicamente 4 fueron tomadas en cuenta y una de ellas de manera parcial. Entonces, ¿cómo mejorar la Fiscalía? ¿Cuál fue la reacción de los fiscales ante el atentado a Ferrero? Y si los fiscales, como dijo la fiscal general, tienen miedo. Lo conversamos en nuestra entrevista central con Claudia González, integrante de la Fiscalía Letrada de Montevideo de Delitos Sexuales de segundo turno y secretaria general de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, sí, buenos días a usted también y a la audiencia que está escuchando. Gracias por acompañarnos esta mañana. Sabemos que además tienen turnos complicados y buscar el espacio para el reportaje llevó su tiempo, pero gracias por aceptarlo. No, por favor, en realidad sí, la semana pasada cuando ustedes me contactaron, yo realmente no podía, no es por una cuestión del turno, sino que tenía otra entrevista, pero en realidad es una entrevista de las que tenemos que hacer nosotros como representantes de nuestros colegas en la asociación, de transitar el Parlamento y tratar de convencer a los representantes nacionales de que nuestra propuesta es buena, es valedera y vale la pena apoyarla. Entonces, bueno. Claro, eso lleva tiempo y demanda sí, también esa actividad. Digamos. Sí, lleva tiempo. Bueno, lo tenemos bastante aceitado y fundamentalmente, todo el mundo que está en este tipo de actividad gremial lo sabe. Nosotros contactamos a quienes están en las comisiones, ¿verdad? Y en este caso, en esta comisión, que es la del presupuesto. Doctora, el 28 de septiembre fue el atentado contra la fiscal general Mónica Ferrero en su casa. Ella relató en la comisión que no la mataron por 15 centímetros. También dijo que fue un mensaje. Después agregó que los fiscales tienen miedo y que tienen razón en tener miedo. Primero, ¿cómo recibieron ustedes ese episodio? ¿Cómo lo valoraron? Bueno, nosotros lo recibimos como lo teníamos que recibir. Se trata, primero y principal, de un ser humano que ha sufrido un atentado, de una colega, como lo fue hasta hace muy poco en el ruedo, como decimos nosotros, de una fiscal, y también como lo que es hoy, que representa a la cabeza de la Fiscalía, a la fiscal general. Y bueno, yo recuerdo que era cuando nos juntamos a hacer lo que salió después, el comunicado que hicimos, y hicimos una conferencia de prensa también. Nos juntamos un domingo, estuvimos ahí todo el domingo tratando de ver cómo lo íbamos a encarar, pero desde el momento uno era el apoyo total. Fíjese que creo que fue bien tomado por las diferentes instituciones que la apoyaron, que por supuesto que esto fue un ataque personal a la doctora, pero también es un ataque a las instituciones. Ella representa hoy a quienes llevamos adelante, ¿no?, la política criminal del Estado, y eso no es menor. Amedrentar a quien no solo lucha desde hace muchos años contra el narcotráfico, sino a quien representa a todos los fiscales, en definitiva, es un mensaje fuerte, ¿verdad? Cuando ella dice que los fiscales tienen miedo, ¿usted comparte esa aseveración? Bueno, yo creo que tiene matices esa aseveración. A mí no me consta que los fiscales tengan miedo en el sentido de tengo miedo y por eso no voy a hacer lo que tengo que hacer.
un fiscal con miedo es lo que evidentemente determinados grupos están buscando. Y yo, la verdad que mi madre fue fiscal durante 25 años, fiscal en aduana. En aquella época quizás había narcotráfico, pero no el narcotráfico que conocemos ahora. También la amedrentaron y mucho en esa posición que tenía, pero eso es lo que tiene que hacer mucho más fuerte a un fiscal. Ladran Sancho, decía Cervantes hace mucho tiempo, y yo la verdad que me pliego a eso. Cuanto más haya fuerza contra los fiscales, más fuerza tenemos que hacer, porque evidentemente ese es el camino correcto del que estamos yendo. El miedo en sí, se puede decir que lo que nosotros tenemos es inseguridad, no miedo. Inseguridad, porque el miedo en la opinión pública se puede trasuntar como, bueno, estos tienen miedo, no van a hacer nada. Nosotros lo que vivimos son situaciones de inseguridad. Yo lo vengo repitiendo hace tiempo. Nosotros tenemos colegas en todo el país que luchan contra, por ejemplo, el narcotráfico, pero en el caso nuestro, contra los abusos sexuales, y así. Muchos fiscales caminan hasta su lugar de trabajo. Bueno, en Montevideo muchos fiscales también caminan y también vienen en transporte colectivo. Porque digo, no piense que los fiscales son millonarios, ni mucho menos. No, son un funcionario público más. Entonces, el ir caminando a una fiscalía en el interior, donde se lucha, por ejemplo, con el narcotráfico, pienso en las zonas fronterizas, por ejemplo, abrir la fiscalía solo, tener custodia policial, pero hasta determinada hora, todo eso se sabe acá en Montevideo, que es un pueblo grande, imagínense en un pueblo chico. Estamos un poquito poniéndole el pecho a las balas, no solo en el trabajo, sino literalmente. Entonces, eso es lo que hay inseguridad, se han pedido cámaras, se ha pedido guardia policial, ya no sabemos qué más pedir y lamentablemente no hemos tenido eco. Uh-huh. Ahora vamos a profundizar sobre eso porque seguramente eso tiene que ver con lo presupuestal, ¿no? La Fiscalía puede disponer de cámaras o de mayores o mejores cualidades para el trabajo siempre y cuando tenga presupuesto para hacerlo. Bueno, sí, presupuesto o voluntad porque digo, eso se ha hablado incluso con el Ministerio del Interior. Todo es voluntad política, voluntad de todo tipo. Entonces, esos son convenios que se pueden hacer. Hablamos del presupuesto, millones de dólares. Cámaras para la Fiscalía no pueden afectar un presupuesto nacional. Entonces, digo, esto es una cuestión de voluntad, nada más. Uh-huh. Cuando usted habla de que es inseguridad y no miedo, claro, porque es una cuestión terminológica. Vio que los abogados somos un poquito piedeletristas. Entonces, usted me habla de miedo y yo me imagino una persona encerrada temerosa, en un placar, en una como esto, por ejemplo, ¿no? Este lugar que me da como a esas habitaciones de pánico, ¿vio? Claro, me da eso. Entonces, yo no le quiero decir a la población que los fiscales tenemos miedo. No, los fiscales cada vez estamos más fuertes. Lo que tenemos nosotros en nuestro trabajo es sesgos de inseguridad. Ya le digo, acá en Montevideo hay fiscales que son fiscales de flagrancia, fiscales de homicidio, fiscales sexuales, de lo que sea, que usan el transporte colectivo. Se pueden sentar al lado del hermano del imputado sin saberlo, porque como nosotros nos hemos transformado de a poco en personas públicas que la gente nos ve, porque antes éramos funcionarios públicos, pero ahora somos casi personas públicas, la gente nos va identificando. Entonces, uno puede ir sentado en el transporte colectivo al lado del hermano, el padre, la madre de un imputado y no lo sabe. Entonces, eso es a lo que me refiero. No estoy pidiendo choferes para todos los fiscales, pero lo que sí estoy pidiendo es un poco más de seguridad. Sí hay fiscales que tienen choferes, sí hay fiscales que tienen guardias, sí hay fiscales que se mueven en camionetas blindadas. Sí, por supuesto. Si hay fiscales que luchan, como es la doctora Ferrero, contra el narcotráfico, evidentemente tienen que tener determinada seguridad de su persona. Pero mire que el 85-90% no lo tiene, camina por la calle y usa el transporte colectivo. Doctora, luego de lo que fue el episodio del ataque a la doctora Ferrero el 28 de septiembre,
¿Cambió algo? ¿Cambió algo en la percepción que tiene el Ministerio del Interior de la seguridad de los fiscales? ¿Cambió la percepción de la propia Fiscalía de cómo debe atender la seguridad de los fiscales? ¿Cambió algo? Creo que eso se lo tendría que preguntar a la doctora Ferrero. En el caso, creo que de los fiscales acá que estamos en el barro, que estamos de a pie, no ha cambiado nada. ¿Y eso cómo la deja usted? ¿Cómo se siente con respecto a eso, teniendo en cuenta todo lo que se habló desde el domingo que pasó ese episodio? El tema es que, vio cómo es, los temas son candentes hasta que dejan de serlo. Entonces, en un momento, el tema del atentado era un tema muy importante, todo el mundo lo hablaba. De todas maneras, creo que la Fiscalía hoy en día ha logrado algunos avances en el presupuesto, lamentablemente por izquierda, por un mal motivo, que fue el ataque a la doctora. No digo por izquierda mal habido, sino digo por una razón que no debería de ser, que es la casi muerte de la doctora Ferrero. Entonces digo, La doctora Ferrero dijo en el Parlamento días pasados, en la segunda versión taquigráfica a la que accedimos, que el narcotráfico o el crimen organizado ya había penetrado el Poder Judicial y pidió fortalecer a la Fiscalía. Una primera consideración, porque tal vez sobre eso usted específicamente no lo sepa, aunque está en contacto con todos los fiscales del país. ¿Le consta que el narcotráfico haya incidido o filtrado al Poder Judicial? Bueno, yo la verdad que del Poder Judicial no puedo hablar, no tengo ningún dato, no correspondería, pero Entonces sí... dice, con un caso que yo tuve que ya está laudado. Bueno, yo la verdad que los casos de la doctora no los conozco, no me corresponde conocerlos, pero si yo digo que si la doctora hace tantos años, yo lo dije ayer también, si la doctora hace tantos años que trabaja en este tema y ella lo está advirtiendo, quizás es momento de escucharla. Ella advirtió del narcotráfico, de los riesgos que se estaban corriendo y muchos no la escucharon, y bueno, si ahora ella está advirtiendo esto, quizás es momento de escucharla, no sé. Uh-huh. La verdad que no le puedo contestar mucho más porque no lo conozco. Está bien. La otra parte de la pregunta implicaba justamente esto de fortalecer a la Fiscalía. Para ustedes, como gremio y a la vez integrantes de ese organismo descentralizado, ¿cuál sería el camino para fortalecer a la Fiscalía? Bueno, yo creo que el camino para fortalecer a la Fiscalía, y es lo que venimos insistiendo, es tener más fiscales. Porque parece como que sería ilógico lo que estoy diciendo. Pero la lógica de esto funciona así. Si yo no puedo atender el 100% de las causas que tengo, entonces hay personas que son impunes que caminan por la calle. Si yo saco un cálculo rápido y siendo muy bondadosa, del 100% de las causas que tengo, el 50% son punibles, o sea, las personas, esas personas pueden llegar a tener una pena porque son culpables del delito que se les acusa, y yo solamente puedo atender el 10% de esas causas, hay 40% de esas causas, supongamos que son 100, entonces hay 40 personas que son culpables que caminan por la calle. Entonces, los números no son esos, son muchísimo más los números. Eso va generando impunidad. Uh-huh. La genera a nivel de delitos sexuales ni hablar, pero también la puede estar generando a nivel del narcotráfico, la puede estar generando a nivel del lavado de activos y de la flagrancia. Ahí está para mí el nudo central. Cuando el doctor Díaz dejó la fiscalía, de ser fiscal de corte, él dijo, para los números que manejamos hoy, se estarían necesitando 5 veces más de fiscales. Ya hoy serían muchísimos más, pero ya con 5 veces más de fiscales, quizás podríamos estar un poco mejor. Claro. Y eso repercute, en el tipo y la calidad de servicio que estamos brindando. Uh-huh. Antes de seguir con el transcurso del reportaje, usted que integra la Fiscalía Letrada de Delitos Sexuales de segundo turno, ¿cuántos casos tiene usted de estudio hoy por hoy? Bueno, nosotros tenemos, somos de las fiscalías como más antiguas dentro de delitos sexuales, y
Tenemos muchísimos casos. En este momento manejamos 1.400 casos. 1.400 casos. Sí, con 3 personas, ¿no? De los cuales en porcentaje, por año, si lo podemos establecer, digamos, ¿cuántos llegan a juicio y cuántos se resuelven por acuerdo abreviado? Nosotros llevamos 10 sentencias en este momento. ¿En lo que va de año? Sí. ¿10 sentencias? Sí. Ujú. Condenatorias, ¿no? Claro. Que para nosotros es un éxito. Pero quiero intentar salir de la sorpresa para hacer luego la Sí, siguiente pregunta. por eso me río, porque le veo la cara. Que es, no son los mismos índices del resto de las fiscalías que no atienden sexual. Claro, porque como se trabaja no en todas las fiscalías se trabaja de la misma manera, ¿verdad? Nosotros no podemos correr a formalizar, que podríamos hacerlo, sí, en muchos de los casos, porque nosotros, por ejemplo, necesitamos pericias de las víctimas. Nosotros trabajamos con víctimas que están vivas, son víctimas primarias, no como homicidios, que son víctimas secundarias, ¿verdad? Entonces necesitamos pericias de nuestras víctimas, además de que nosotros necesitamos todo un acompañamiento de la víctima, porque la víctima nuestra está muy, muy mal. Entonces, esa víctima necesita un acompañamiento para poder hablar, necesita tiempo. Entonces ahí empieza a correr el tiempo, ¿verdad? Yo tengo 1 año en la formalización para presentar la acusación y lo puedo ampliar a 1 año más. 6 meses demora una pericia. Si yo formalizo de entrada, prácticamente el año para presentar la acusación me lo está comiendo los 6 meses de la pericia. Entonces nosotros, como trabajamos en mi fiscalía, porque todas las fiscalías igual pueden trabajar de diferente manera, es prácticamente completar la carpeta investigativa, dejar muy pocas entrevistas de testigos para luego de la formalización. Uh-huh. Entonces, prácticamente nosotros presentamos la formalización y luego la acusación. Uh-huh. Le hacía esa pregunta, doctora, porque hoy el diario El País hace mención al tema Cardama. Sí. En el tema Cardama, finalmente la causa va a la Fiscalía del doctor Machado. Uh-huh. Primero, originalmente había recaído en el caso en la Fiscalía de Freitas, pero Freitas se excusó. El asunto es que el señor Machado tiene en su haber 1.900 causas para analizar. O sea, con estas serán 1.901, digamos. Por lo cual uno siempre piensa, ¿qué pasa con la causa 884? Por poner un número aleatorio, digamos, ¿no? Porque es muy probable que si llega la justicia para ese caso, llegue muy tardíamente. Si llegue muy tardíamente. Bueno, entonces, usted va a estar de acuerdo conmigo en que lo que se está necesitando son manos y ojos, que es lo que yo digo. O sea, se necesitan personas, por supuesto capacitadas, pero que estén trabajando como nosotros, muchas horas, leyendo carpetas y sacando adelante los casos, porque ese es el problema. Usted me habla de cuestiones económicas, fíjese, de delitos económicos. Fíjese que son delitos muy complejos de investigar. Uno es abogado, por supuesto, porque tiene, digamos, esa vocación, pero en general vio que existe ese sesgo del abogado, los números no le dan, ¿no? O sea, 2 más 2 me da 8, entonces, ¿yo qué necesito para investigar un entramado societario? Necesito a alguien que por lo menos entienda lo que es un entramado societario en primera instancia y después que me pueda leer libros contables. Contador, ¿no? Economista. Claro, entonces, eso es lo que necesita el doctor, supongo yo. Yo no he trabajado nunca en económicos y estoy, la verdad, que pecando un poquito, pero digo... No, pero es obvio, digamos, ¿no? Necesita libros, alguien que le pueda leer los libros contables. Quizás él esté muy capacitado y lo pueda hacer, pero no de 1.900 causas. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Uh-huh. Hay gente muy capacitada, que trabaja muy bien, pero trabaja al ritmo que puede trabajar un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que se está necesitando hoy en la Fiscalía? Más fiscales. Uh-huh. Ustedes, teniendo en cuenta que la Fiscalía es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y que tiene la posibilidad de mandar su propio presupuesto, ¿ustedes estaban conformes con lo que envió la doctora Ferrero como presupuesto para Fiscalía? Bueno, nosotros dentro del presupuesto evaluamos no solo la parte económica,
La asamblea a la cual yo represento como secretaria de la asociación hace mucho tiempo, y en ese momento la doctora formaba parte de esa asamblea porque era fiscal de a pie como nosotros, aunque todavía lo es, ¿no? Porque ella mantiene su fiscalía. En ese momento la asamblea votó llevar adelante una equiparación que nosotros consideramos que es fundamental, y además creo que es de orden hacerla, que es la equiparación entre los adscriptos y los adjuntos. Venimos batallando, presupuesto sí, presupuesto también. Fíjese que empezamos con el doctor Díaz, seguimos con el doctor Gómez y llegamos hasta hoy. O sea que el líder de la fiscalía tenga un sueldo y los adscriptos tengan el mismo ingreso. No, es así. Nosotros trabajamos son 3 personas que trabajan en la fiscalía. En la ciudad de Montevideo hace mucho tiempo existía el fiscal nacional, porque era nacional, porque se ocupaba del tribunal que venía de todo el país. Hoy en día ya no lo hace, hoy por eso es fiscal de Montevideo. Y tenía un fiscal adscripto y un fiscal adjunto. Uh-huh. El fiscal adjunto es solamente en Montevideo, y en el interior del país no existe esa figura, no está prevista esa figura. Esas personas cobran un sueldo que es superior al fiscal adscripto. Hoy los fiscales adscriptos somos el 85% de los fiscales en toda la plantilla, y nosotros los adscriptos lo que estamos pidiendo es ser equiparados al fiscal adjunto, porque más allá de que en el interior no existe la figura, hoy en día hacemos todos la misma labor, ¿verdad? Eso la fiscal de corte subrogante no lo tomó, como le dije, ella formaba parte de esa asamblea, pero ese es un mandato de la asamblea, pero ella no lo tomó en este presupuesto. Ella considera que no, que ese planteo no corresponde, y no lo tomó. Sí lo tomó el doctor Díaz, y sí lo había tomado el doctor Gómez. Entonces nosotros ya de ahí partimos con una problemática grande con la solicitud presupuestal de la Fiscalía de Corte, porque es uno de los pilares de nuestro presupuesto como asociación, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, el diálogo en ese aspecto no es fluido, digamos. Bien, o sea que ustedes, para empezar, no estaban de acuerdo con lo que había propuesto Ferrero como presupuesto de la Fiscalía. Ella ha propuesto varias cosas. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo tampoco con la escuela de fiscales en este momento. Estamos de acuerdo en un concepto como la escuela de fiscales, pero no en este momento, no hay rubros para eso y no deberían ser destinados para eso. Y ella tampoco lleva este planteo, que para nosotros es muy importante. Las demás solicitudes de la doctora, de creaciones y demás, nosotros estamos muy de acuerdo, y muy de acuerdo sobre todo en el caso de las fiscalías de turno único, que fíjese, yo no sé si la audiencia sabrá cómo funciona una fiscalía de turno único en el interior, pero los fiscales trabajan prácticamente de los 30 días, 26, ininterrumpidamente. Ya va siendo hora de cortar con eso, ¿no? Bien, ya que se detuvo allí, ¿por qué ustedes no están de acuerdo en la oportunidad de la escuela de fiscales? Algo que la doctora Ferrero en su comparecencia destacó especialmente, que se hayan encontrado los rubros para crearla. No podemos estar de acuerdo con algo que no sabemos cómo va a funcionar en primera instancia. Yo estoy poniendo como ejemplo la escuela judicial de España, donde yo concurrí a hacer un curso. Ellos, usted concursa, entra, por ejemplo, ahí a la escuela judicial en España, y está 2 años entrenándose para ser juez. En esos 2 años, el Poder Judicial de España a usted le paga, porque obviamente usted está ahí en un régimen prácticamente licial, ¿no? De hecho, ellos almuerzan todo ahí dentro de la escuela. Entonces, en este momento y en esta situación presupuestal del Uruguay, yo me pregunto cómo se va a implementar una escuela donde cuando usted saca el dinero que está dentro del presupuesto, que cualquiera lo puede leer, cuando usted saca los gastos fijos que va a tener esa escuela, le quedan 150.000 pesos para pagar a los docentes que puedan venir a dar clases en esa fiscalía. Por otro lado, yo le estoy diciendo desde que empezamos que lo que nosotros necesitamos es gente. Entonces, usted va a tener
personas que quizás vayan a ser fiscales, porque no sabemos si esas personas van a ser fiscales, porque nosotros no podemos ingresar en este sistema de pagar un sueldo durante 2 años a personas que no trabajan porque el dinero no sobra. Entonces puede pasar lo que pasa en el CEJU. Hay gente que hace el CEJU y después no es juez. Pero si usted le tiene... El CEJU es, para decirle a la es audiencia, el Centro de Estudios Judiciales que tiene el Poder Judicial. Es un análogo de esto que se busca crear en el Poder Judicial. Pero usted le tiene que adjuntar algo que es muy importante, que son temas de seguridad nacional, ¿verdad? Los fiscales, nosotros manejamos el mismo programa que maneja la policía, el sistema de gestión policial. ¿Qué es lo que se le va a enseñar a esta gente? Porque se le va a enseñar a investigar. Para enseñarle a investigar tenemos que hablar de cuestiones que son cuestiones internas de cómo se investiga en la Fiscalía, y la verdad que le estaríamos dando insumos a personas que nosotros no sabemos si van a ser fiscales luego. Entonces, tiene muchos matices. Y luego está también el tema de que quizás sean los propios fiscales los que vayan a dar esos cursos. Y volvemos a lo mismo, fiscales que están totalmente colapsados dando cursos que además van a ser gratuitos para los fiscales. Uh-huh. Pero además también van a ser gratuitos para esas personas que se presenten. ¿Y uno qué le va a decir? ¿Le va a hacer firmar un contrato donde esa persona no va a poder ir a trabajar a otro lado con ese know-how que yo le estoy dando gratuitamente? O sea, la idea, por eso le digo, la idea es muy buena, pero no está elaborada la idea, ¿verdad? Entonces, es una idea y la verdad que muchas aristas tiene esa idea. ¿Ustedes le trasladaron estas dudas a la fiscal general? Bueno, nosotros cuando concurríamos a la bipartita, nosotros le dijimos que realmente no lo veíamos, que había un centro de formación, que bueno, yo también lo manejaba en la prensa, yo la verdad que la idea de los pasantes, pero ya concursados, para mí es mucho mejor. Yo ya tengo a la mano personas que han concursado, abogados que han concursado para ser fiscales, que han pasado ya por un filtro, que quizás esas veñas vayan a ser presentadas en el Parlamento y van a estar al lado de fiscales que ya trabajan, porque el manejo del teléfono en el caso de flagrancia, el manejo de las pericias, de cómo se habla con las víctimas en el caso de sexuales y bueno, todo el manejo de las pruebas en otros tipos de fiscalías, usted lo va a ver de primera mano. Y no es necesario hacer juicios ficticios ni nada. Usted puede ir directamente con el fiscal a juicio, ver cómo se elabora una acusación y ir con el fiscal a juicio, y ya está trabajando y ya estamos caminando en ese sentido de lo que estamos pidiendo nosotros, que son más fiscales, ¿verdad? Uh-huh. Doctora, un par de preguntas en el cierre porque estamos cortos de tiempo, usted tiene otra actividad. Se ha mencionado, como decía, que la fiscal Ferrero estaba bajo amenaza, por eso tenía guardia, que hay algunos fiscales que tienen, chofer, camioneta blindada y demás para su seguridad. ¿Hay más fiscales bajo amenaza de los que conocemos? Bueno, yo soy una de ellas. El tema no es que usted esté bajo amenaza. Los fiscales reciben amenazas. Usted va a una sala de audiencia que no es más grande que esto no se debe tener 5x4, no es más grande que esto una sala de audiencia. Usted está codo con la defensa, los familiares que los tiene sentados atrás, el indagado que lo tiene al lado. Nosotros fuimos amenazados en una causa que estaban involucrados policías y, sinceramente, nosotros se lo manifestamos a quien era fiscal de corte en su momento, que era el doctor Gómez, y bueno, seguimos acá. ¿Usted fue amenazada por quién? Sí, por uno de los indagados. Todo el equipo fiscal que concurrió a ese juicio fue amenazada. Y bueno, pero es con lo que uno tiene que lidiar, y uno lidia de la mejor manera que puede, porque nosotros no tenemos apoyo psicológico, no tenemos, lidia de la manera que le va curtiendo esta profesión, porque uno elige esta profesión también, uno podría ser, no sé, Carmelita Descalzo, y sin embargo uno es fiscal ya sabe a lo que se va a enfrentar y sabe cómo tiene que ir manejando las situaciones, hasta que las situaciones, como en este caso, por ejemplo, hicimos el planteo. ¿Por qué amenazas uno puede recibir diariamente también en otros ámbitos laborales, ¿no? Me imagino en este momento, y así sin ir muy lejos, los inspectores de tránsito, ¿verdad? Pero uno evalúa el tipo de amenaza sí, y bueno, y ni que hablar las personas que trabajan en lugares
que son chicos, ¿no? Donde hay muy poca población y es muy fácil saber que el fiscal fue al súper, que llevó al niño a la escuela, digo, quiénes son sus hijos. El Uruguay, a mí la verdad que me encanta el Uruguay, me encanta la idiosincrasia del Uruguay, es una pena que se vaya perdiendo, se ha ido perdiendo en el fútbol, que a mí me encanta también, y no tenemos que permitir que eso suceda, es lo que nosotros le vendemos, tenemos como sello del Uruguay natural vender eso, que los uruguayos somos pacíficos, pero lamentablemente eso se ha transformado en pasividad y hemos permitido un poco el avance de la violencia, ¿verdad? En muchos ámbitos hemos permitido, porque claro, los uruguayos no somos así, entonces hemos permitido ese avance de la violencia y bueno, sí, en nuestro rubro laboral también. Uh-huh. Doctora, la última tiene que ver con el hecho de que usted ha dicho que la fiscal Ferrero es fiscal subrogante. Sí. En los hechos lo es, digamos, ¿no? Sí. El fiscal escrote adjunto era Juan Bautista Gómez, que al jubilarse quedó el cargo por antigüedad en el caso de la doctora Ferrero. ¿Qué visión tiene usted, y cuando le digo ustedes en relación a la Asociación de Magistrados, con respecto a la subrogación de Mónica Ferrero y también al hecho de que, como no se destraba políticamente elegir a una persona, se haya puesto arriba de la mesa elegir 3 personas para conducir a la Fiscalía? Bueno, esa es una de las propuestas también que lleva la asociación adelante hace mucho tiempo ya, porque fíjese que ya en el momento en que estuvo el doctor Gómez ya la asociación lo llevaba en el presupuesto pasado. Nosotros entendemos que también es una causa de debilidad, o sea, la consecuencia de no tener un fiscal de corte titular es la debilidad de la institución. Nosotros siempre hemos bregado para que sea un fiscal, el que sea nombrado fiscal de corte, pero que sea titular. Una vez que la persona está en la titularidad, usted me podrá decir, bueno, pero ¿qué cambia de que la doctora? No, cambia, sí, porque una vez que usted está en la titularidad, usted actúa de otra manera, porque ahí usted no puede decir, bueno, yo no sé si después voy a estar o no. Hemos tenido algunos planteos que le hemos hecho a la doctora Ferrero, como por ejemplo el tema de las instrucciones generales, que no se cita a las instrucciones generales. Y la contestación es, bueno, yo no soy la titular, cuando vaya un titular que se cite a las instrucciones generales. Bueno, todo eso va generando, ¿no?, que la institución no esté fortalecida. Y la verdad que no hemos hablado en la comisión directiva del tema del triunvirato, pero no sé, no nos corresponde a nosotros, eso son cuestiones de política criminal del Estado y de política legislativa, que serán ellos quienes decidan lo que es mejor para el país y bueno. Pero usted de vuelta representando a la asociación, entiende quien debe quedar con el cargo efectivo debe ser un fiscal. No debe ser o no debería ser alguien que viniese por fuera de la estructura de la hoy Fiscalía. El problema es que yo acá a usted le estoy contando un 2% de los problemas que tiene la Fiscalía, ¿no? Hoy, rápidamente. Entonces, ¿quién puede conocer mejor los problemas que tiene la Fiscalía que un fiscal? Podemos estar en desacuerdo como estamos, porque esto no es nada personal con la doctora Ferrero, ni mucho menos. Yo prácticamente no la conozco a la doctora Ferrero, entonces no es una cuestión personal. Podemos estar en desacuerdo en los planteos, las visiones, pero siempre dentro de mejorar la Fiscalía. A mí me consta que lo que la doctora quiere hacer es mejorar la Fiscalía. Ella no está pidiendo lo que está pidiendo para empeorarla, no. Es su visión de la Fiscalía y está pidiendo para mejorar. Nosotros como asociación y como gremio podemos tener otra visión, pero siempre en el respeto y bueno, en la alternancia de lo que consideramos que tiene que ser la institución. Pero le digo, es muy difícil conocer los pormenores de lo que sucede dentro de la Fiscalía. Por eso, para que alguien empiece a trabajar mañana como fiscal de corte, el ideal es que sea un fiscal. Pero además porque, digo, cada uno
esto no es una cuestión de corporativismo tampoco. A nadie se imaginaría que en el Poder Judicial los 5 miembros de la Corte sean abogados que caminan por la calle. Hay países que sí, que pasan. Paraguay pasa, por ejemplo. Pero en el Uruguay no es la tradición. No, Entonces, no es la tradición, pero se ha ido por un sistema últimamente en el que se elige al más viejo del Tribunal de Apelaciones. Porque la política no se pone de acuerdo muchas veces para sustituir. Está bien, pero es un juez, ¿verdad? No es un abogado que camina por la calle. Pero por eso le digo... Pero podría pasar. Bueno, podrían pasar muchas cosas. Pero a lo que voy es, en el Uruguay, hasta el día de hoy, se ha mantenido siempre, los 5 miembros de la Corte son del Poder Judicial. De hecho, el propio doctor Díaz, en un momento se hablaba que él podía integrar la Corte después de que dejó de ser fiscal de Corte, y eso no sucedió. De vuelta, por temas políticos. Bueno, no sé por qué temas, pero digo... Lo bloqueó el Partido Nacional. Bueno, la verdad que no lo sé, yo de esas cosas no voy a hablar porque no las conozco, pero digo, lo puse al ejemplo, pero hay muchísimos otros que han querido ser ministros de la Corte sin ser miembros del Poder Judicial. Y bueno, y eso no pasa, y a mí, yo lo aplaudo eso, porque la verdad es que, es la cúspide de una carrera, y la verdad que hay que respetarlo. Quizás porque hoy se ha visto al fiscal de Corte como una figura muy importante. Allá en los 80 nadie sabía lo que hacía el Ministerio Público y también teníamos un fiscal de Corte. En ese momento se nombraba y no había problema ninguno. Entonces, es la culminación de una carrera y creo que así debe ser. Como lo es también nuestro espejo, que es el Poder Judicial, y es la culminación de la carrera de los ministros, de los jueces, ser ministros, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal del Contencioso, ¿verdad? Doctora Claudia González, integrante de la Fiscalía Letrada de Montevideo de Delitos Sexuales de Segundo Turno y secretaria general de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ustedes, al contrario.